Solicito nuevamente a ustedes desde ya mantener sus dispositivos en silencio para no interferir en las presentaciones de nuestras expositoras. Bueno, también les queremos comentar, a modo de resumen, que este seminario, surge a partir de las inquietudes y necesidades de capacitación por parte de los profesores de educación física pertenecientes a la red DAEM de los Andes. Antes de dar inicio a las ponencias, dejaré con ustedes a los directivos que organizan y patrocinan esta actividad. En primera instancia, quiero dar el pase a la profesora María Soledad Reynoso Varas, directora del Departamento de Administración de Educación Municipal de los Andes, quien nos va a brindar un breve saludo. ¿Ya? Así que para que ustedes también ahí estén al tanto de sus preguntas que también van a ser respondidas y también para que podamos reflexionar acerca de los que nos presentan las profesoras. Yo tengo bastantes dudas y espero que podamos conversarlas. Bueno, voy a también a dar espacio a la segunda presentación, a la profesora magíster Paula Mañer Ábalos, cuyo tema va a ser factores y desafíos evaluativos para la clase de educación física. Antes también de introducirnos al tema de la profesora Paula, quiero mencionarles también el ámbito extensísimo académico que tiene la profesora, que traté de resumir, así que si se me pasó algo, profesora, usted también ahí me puede hacer el alcance. Bueno, la profesora Paula es directora del Departamento Disciplinario de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Playa Ancha. Es docente en la Universidad de Playa Ancha en las carreras de Tecnología en Deportes y Recreación, en la cátedra de Evaluación de la Actividad Física, de la Actividad Recreativa, y también en la carrera de Educación Física en la cátedra de Programa Formativo de Actividad Física Comunitaria. También desempeña funciones como coordinadora general de gestión de la calidad de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Playa Ancha. Es miembro del registro de pares evaluadores de acreditación de pregrado de la Comisión Nacional de Acreditación. Ha dirigido tesis de pregrado para la carrera de Educación Física y de posgrados para el magíster en Administración Educacional, y también tiene una larga trayectoria como investigadora, en el ámbito de la educación física y también en el ámbito de la discapacidad. Adicionalmente, y lo más importante, también es una de las grandes profesoras, súper cercana, muy entregada a sus estudiantes. Así que, profesora Paula, espero que podamos pasarlo, pero muy, muy bien en su ponencia. La dejo con usted, micrófono abierto. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Voy a compartir la pantalla. Ya, no sé si ahí se ve mejor. Se ve muy bien, profesora, así que no hay problema. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, dar las gracias al DAEM y el Liceo de República Argentina, y a ti, Carlos, junto con Claudio, por la invitación. Primeramente, como ya comentó Carlos, me gustaría centrarme más en un foco que está siendo bastante cuestionado desde el punto de vista de qué debemos hacer, como ya lo dijo la profesora Joana, en esta etapa que estamos viviendo como profesores en lo que es el confinamiento. Este desafío no solamente lo están teniendo ustedes en el colegio, sino que también en la universidad. Nosotros también estamos con estas complicaciones de qué debiéramos, cómo trabajar y cómo evaluar respecto de lo que es el proceso. Y a modo de concepto, de recordar estos conceptos un poco para poder centrarnos en lo que vamos a conversar en algunos puntos, me gustaría que vamos recordando qué es evaluar. Si bien es cierto, la evaluación uno lo considera o muchas veces se confunde con lo que es la calificación, o la evaluación es solamente dar una opinión,
Me gusta mucho la definición que da Blázquez en el año 1999, un poco antigua, creo que es la que para mi parecer es la que recopila de mejor forma las tres instancias que necesita el proceso evaluativo. Evaluar, dijo, ¿cierto? Que es lo primero, saber qué es una aproximación cualitativa o cuantitativa. Nosotros en actividad física, en educación física principalmente, evaluamos esos dos ámbitos, lo cuantitativo y lo cualitativo. Cuantitativo, cuando nosotros queremos saber, es especialmente lo que es el rendimiento que está teniendo el estudiante, y nos centramos mucho en lo que es la condición física. ¿Cuánto puede lograr mejorar el estudiante? Es decir, a partir del entrenamiento que está realizando, de las actividades que nosotros estamos proponiendo para que él mejore, yo puedo decir que tuvo un buen impacto mi programa formativo, el programa de entrenamiento que haya hecho el estudiante, que se haya diseñado, que yo estoy realizando, y ello yo puedo decir de cómo partió a cómo terminó, y puedo señalar cuál fue su rendimiento. Ahí está el aspecto cuantitativo. En lo cualitativo, que siempre a nosotros nos ha sido complejo, tiene que ver con la calidad de la ejecución. Calidad de la ejecución, y ahora el desafío es cómo incorporamos lo emocional y la parte afectiva dentro de esto cualitativo. Y ahí nos centramos mucho en la utilización de lo que son las rúbricas, las pautas de observación, las listas de cotejo, etc. Y a partir de esas dos miradas, nosotros atribuimos un valor. Pero ese valor, ese juicio que vamos a emitir, esa opinión que estamos dando, siempre va a estar asociada a este proyecto, es decir, a algo implícito, explícito, y generalmente nosotros nos asociamos a nuestros objetivos. Pero lo más importante es la toma de decisiones. Si yo no tomo una decisión respecto de estos datos que obtuve después del análisis, de esta opinión que yo doy después del análisis y la interpretación de estos datos que obtuve a través de lo cual yo lo cuanti, si no tomo una decisión, no estoy evaluando. La evaluación requiere estas tres instancias: obtener información, analizarla, interpretarla y tomar una decisión frente al juicio emitido. Y ahí nosotros tenemos en evaluación dos puntos importantes que hablamos, que es la función social y la función pedagógica. Respecto a la función social, que creo que es la que mucha gente, especialmente los apoderados y a veces los niños, le otorgan mayor valor. Y esta función social está asociada al reconocimiento de los cambios producidos en los alumnos propios después del proceso de aprendizaje. Y ese reconocimiento ellos lo consideran en la calificación. Para ello, y ahí es donde viene la confusión que entendemos, que la calificación es lo mismo que evaluar, que en realidad la calificación es parte de la evaluación, es como un proceso, no es lo más importante, pero es parte de la evaluación. Para nosotros, lo más importante debiera centrarnos en la función pedagógica que tiene la evaluación. Y esta función pedagógica está asociada a regular el proceso de aprendizaje, los ajustes. ¿Cómo hacemos estos ajustes? De acuerdo a lo que yo planifiqué, cómo se está dando este proceso de aprendizaje en el estudiante. Lo que yo propuse está ajustado a la realidad de los niños y adolescentes, está ajustado al contexto donde nos estamos desenvolviendo, está ajustada a mi toma de decisiones anterior, al tipo de material que voy a trabajar, al lugar donde le estoy diciendo, al número de repeticiones que va a ser de ejecutar la tarea, etc. Todos esos ajustes, a mi planificación en general, todos esos ajustes, debo tomarlo en consideración, y ahí es donde viene la importancia y la función pedagógica, que me permite analizar el proceso de aprendizaje y tomar decisiones frente a estos y hacer los cambios que se necesiten. Y aquí es donde viene lo que nosotros llamamos la evaluación. Y es aquí, esta opinión es lo relevante que nosotros debiéramos centrar, no en la calificación, sino en esta función pedagógica que nosotros le otorgamos a la evaluación.
Y ahí que nosotros podemos decir, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Espera un segundito, me estoy tratando de sacar a esta ventana. La evaluación educativa, para nosotros lo más importante es la emisión de los juicios de valor que a mí me permite otorgar la evaluación. No nos estamos centrando en la calificación, sino que en esto que habíamos comentado anteriormente, que es la función pedagógica que tiene la evaluación. Y esta función pedagógica, dice, de esta emisión de juicios en la toma de decisiones que yo voy a hacer para los ajustes necesarios a este proceso de aprendizaje o el proceso de enseñanza que yo estoy realizando, me permite a mí, fundamentalmente, mejorar la práctica docente, los medios que trabajo y los materiales que yo utilicé. Y los medios estamos asociados generalmente a las decisiones didácticas o metodológicas que trabajo. Además, me permite desarrollar un ajuste del currículo de acuerdo a las necesidades educativas de mi contexto, de mi escuela, de mi colegio, de mi comuna, de mi curso. Si es siempre un curso es diferente a otro. Y eso también me permite a las comunidades escolares hacer un proyecto curricular, hacer ajuste a este proyecto curricular que tenga, o ajuste a la programación docente que vamos realizando y tomando para las próximas sesiones y ajustes que yo deba tomar. Otra de las acciones son las características que tiene la evaluación, que nosotros debiéramos siempre centrarnos, ¿cierto? Debe ser continua, porque debe acompañarnos a lo largo del proceso de aprendizaje y enseñanza que nosotros estamos trabajando, desde el inicio al término de cada una de las unidades. Debe ser flexible, porque debe adecuarse a las necesidades y características que puedan tener los niños. Debe ser integral, porque no solamente debo tomar en cuenta la ejecución del niño, sino que también el proceso que él ha vivenciado, las modificaciones que pueda haber visto, lo que nosotros ya comentábamos, como decía ya un poco, la emocionalidad y los aspectos afectivos que él pueda ir tomando y realizando, y también en los aspectos cognitivos, como dijo la profesora Joana, que son importantes ahora, y la evidencia que ha demostrado como la actividad física, el ejercicio físico, la educación física contribuye a estos parámetros y modificaciones cognitivas. Sistemática, lo digo porque se organiza en etapas, pero nosotros sabemos que la evaluación tiene 3 instancias que las vamos a ver un poco más adelante. En el inicio, el rol que cumple el proceso y el rol que cumple la evaluación dentro del término. Y es criterial porque los resultados deben ser comparados. Nosotros debemos, si bien es cierto, aplicamos nosotros la evaluación, nosotros como personas, que muchas veces esta emisión de juicio tiene que ser un poco subjetivo, tenemos que hacerla un poco más objetiva. Y siendo objetiva, es estableciendo estos criterios con los cuales, o indicadores con los cuales yo voy a contrastar los aprendizajes que están demostrándome el estudiante con lo que yo, el parámetro que yo establecí como base o como indicador de que él aprendió. Otra de las relaciones importantes que nosotros podemos tener tiene que ver con la función, como yo digo, que va a tener la evaluación de acuerdo al tiempo en que ella está. Sabemos que nos da, la evaluación debe ser un factor de motivación para el estudiante, especialmente para su superación. Cumple una función diagnóstica porque me permite a mí identificar, ¿cierto?, qué aspecto o qué conducta o qué conocimientos tiene el estudiante del contenido que yo quiero pasar, qué vivencias ha tenido respecto de lo que yo le quiero enseñar, y especialmente nos ayuda a nosotros a poder señalar e identificar aquellas características que pueden favorecer o entorpecer o enlentecer el proceso de aprendizaje que pueda tener el niño. Y eso quiere decir, puedo identificar a quién puedo darle mayor libertad en el proceso de aprendizaje y a quién debo acompañar de manera más sistemática durante el proceso. Me permite también la función pronóstica, me dice a partir de lo que yo visualicé al inicio,
cómo va a ser el comportamiento o el desenvolvimiento del niño en este proceso de aprendizaje, en el contenido que está. No quiere decir que el niño porque aprenda, o la niña porque está en un proceso de deporte, por ejemplo, de colaboración o oposición como el handball, y eso necesita más apoyo, quiere decir que en todos los otros contenidos va a requerirlo. Por eso que nosotros tenemos que ir viendo que este pronóstico va a estar asociado a cada comportamiento o a cada contenido o a cada conducta, destreza o habilidad que yo quiero que él aprenda. Ya no nos quedemos con que si a los chicos o a los niños y a adolescentes nosotros lo identificamos en algo, eso quiere decir que va a ser siempre. Que lo tildemos de eso o le pegamos una etiqueta de que requiere ayuda siempre. Siempre va a estar asociada al objetivo que yo le voy a proponer y ahí yo puedo pronosticar su desenvolvimiento en este proceso. Y por último, la evaluación debe cumplir ese proceso de entregar y nosotros a través de la evaluación obtener información relevante, pertinente y asociada a los desempeños que van teniendo los niños que me permita a mí retroalimentarlos. Y esa retroinformación que yo le voy a dar o el feedback que nosotros podemos ver, le asegure tanto a mí como docente tomar decisiones de qué hacer frente a algunas dificultades, si debo extender este proceso de aprendizaje, si debo cambiar las estrategias que estoy utilizando, los materiales, etc. Y además me permite a mí saber cómo reforzar y apoyar a aquellos estudiantes que están retrasándose o están un poco más lentos en el proceso de aprendizaje. Y a los chicos les va a dar el tener la autoconciencia, es decir, vayan ellos autorregulando su aprendizaje y especialmente vayan concientizando qué es lo que están cometiendo errores, cuáles son sus posibilidades de mejora y cómo deben hacerlo. Finalmente, de acuerdo, ¿cierto?, a la clasificación de la evaluación, nosotros podemos decir que por la finalidad que cumple, hablamos de evaluación formativa o sumativa. Y por la temporalización, hablamos de evaluación inicial, de proceso y final. Y por los agentes que la apliquen, hablamos de autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. Y acá vamos a hacer una diferencia entre un procedimiento evaluativo y el proceso evaluativo. El proceso evaluativo está más asociado, como ya les decía, a las etapas que yo hago cuando voy a evaluar, a la toma de información o de datos, el análisis y la toma de decisiones. En cambio, que los procedimientos evaluativos son todas las técnicas que yo utilizo para recopilar la información, ya sea parcial, para la toma de decisiones parciales o finales de las decisiones en el ámbito educativo. Y esas técnicas nosotros utilizamos en el ámbito de la condición física, generalmente utilizamos todo lo que son test deportivos motores. Y en el ámbito de lo cualitativo utilizamos todas las técnicas de observación, las rúbricas, las listas de cotejo, cuestionarios, bitácoras, cuadernos de campo, etc. Y acá me quiero empezar a centrar un poco en los desafíos en estos nuevos desafíos que nosotros estamos enfrentando, no solamente en la situación actual país, sino que también respecto a estos nuevos desafíos, respecto de los mandatos ministeriales o las orientaciones ministeriales que han surgido de nuevo, insisto, en este nuevo escenario. Lo que es la priorización curricular, el decreto 67, y además tenemos toda nuestra situación sanitaria, el incierto retorno, ¿cierto?, que tanto la situación sanitaria como el retorno a la escuela, tampoco tenemos claridad si va a ocurrir o no, y cómo va a ocurrir, si la situación sanitaria se va a seguir prolongando o no, y los cambios que esos pudiesen provocar, y sobre todo el impacto, como ya comentó la profesora Soto, ¿qué va a pasar con nuestros estudiantes? ¿En qué situación los vamos a ver? Porque nosotros hace un año, casi un año va a ser, quizá no nos vemos, porque antes tuvimos el estallido social. Entonces, quizá no sabemos bien la situación de los estudiantes respecto de la situación física, de su situación emocional y de su situación social que él pueda estar viviendo y cómo este confinamiento lo ha estado afectando.
Respecto a la priorización curricular, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, lo hemos escuchado respecto al ministerio y todo lo que ha señalado, corresponde a un marco de actuación pedagógica que determina ciertos objetivos esenciales. Y estos objetivos no son nuevos, sino que son propios ya de los planes y, ¿cierto? De los planes y programas que nosotros estamos trabajando. Y la priorización curricular lo ha señalado que se marcan los principios de seguridad, de equidad y de igualdad para los niños y niñas y obviamente los adolescentes, específicamente en lo que son sus procesos de enseñanza, el aprendizaje, como yo les decía que todavía no sabemos si vamos a poder lograr este año algún trabajo presencial con ello, pero sobre todo tratar de contribuir a este bienestar emocional de nuestros niños. La priorización curricular, ya dijimos, tiene dos aspectos. Primer nivel son los objetivos imprescindibles y el segundo nivel son los objetivos integradores y más significativos. Se espera que los objetivos de primer nivel, ¿cierto? Ya les comentábamos que, como nos han dicho generalmente, que el currículum está asociado, la priorización curricular, a este currículum vigente, no son propuestas nuevas ni objetivos de aprendizaje nuevos. En el 2020 estamos, ¿cierto?, en el primer nivel 1 de priorización que tendrían que estar asociados a estos objetivos imprescindibles, ¿ya?, que permiten avanzar en los aprendizajes esenciales, y después el nivel 2, que esperamos 2021, sería todo lo que es la priorización 2, que ojalá conjunte el nivel 1 y nivel 2, que tiene que ver, ¿cierto?, en los objetivos de primer nivel, los objetivos imprescindibles, también asociados a objetivos integradores y significativos. Y como nosotros hemos visto, nuestros objetivos de aprendizaje no han cambiado. Sabemos que nuestros objetivos de aprendizaje en las bases curriculares tienen un aspecto tridimensional. Está asociado a habilidades, es decir, las capacidades que deben realizar nuestros estudiantes, especialmente basado en solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. A eso se refieren las habilidades que están señaladas en las bases curriculares, a conocimientos que están asociados a los conceptos, a redes conceptuales que nosotros podemos, ya vienen de base, que ellos van conociendo y que deberían ir en progreso en estas etapas de que ellos van pasando la escolaridad, y especialmente también a las actitudes, es decir, a las disposiciones que puedan tener los niños y las niñas y los adolescentes frente a responder frente a las propuestas que nosotros hagamos, especialmente a los objetivos que vamos proponiendo en cada una de las unidades y para cada una de las clases. La actitud que pueda tener el estudiante de respuesta a las actividades que nosotros vamos a ir proponiendo. Dentro de lo mismo que nosotros hemos tratado de trabajar, tiene que ver con este que ya les comentaba, el enfoque de desarrollo de habilidades entendidas como unas capacidades. Es decir, nosotros sabemos que cada uno de los niños tiene un potencial, tiene innato, todos nacemos y tenemos la capacidad de aprender y tenemos las habilidades para poder desarrollarla, y ahí es donde tenemos que estimularla para que ésta se transforme en una capacidad, y una capacidad para la vida. Y además, lo más relevante que nos hemos visto también es que nosotros contribuyamos como asignatura. Yo estoy convencida que la clase de educación física somos, si no la única, o somos algunos más, yo diría que sí, la única en la cual nosotros nos centramos en estos 4 ambientes, estos 4 patrones, estos 4 ámbitos de desarrollo personal de un individuo: en lo cognitivo intelectual, en lo afectivo, en lo social y en lo motriz. Y nuestro medio es la actividad física, el ejercicio, los juegos, los deportes, las danzas, etc. Todos esos son nuestros medios para poder desarrollar la autonomía en el estudiante, desarrollar el bienestar socioemocional y el autocuidado. Y el autocuidado está principalmente más centrado en lo que es
el aprendizaje o este estilo de vida o estos hábitos que nosotros le inculquemos para que él, cuando ya no está en la escuela, sepa cómo cuidarse en varios ámbitos de su vida futura, como ya adulto. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas que nos debiéramos considerar en este proceso de adecuaciones curriculares? Siempre tomando en cuenta la realidad del estudiante, lo que él está viviendo. Promover la práctica motriz y la participación. Sabemos ahora que la mayoría de los chicos no tenemos certeza de que se están moviendo porque no quieren mostrar pantalla o no quieren realizar la clase mostrándose. Entonces es difícil poder hacer esas correcciones o saber si están participando. Sabemos que están presentes porque vemos su nombre en la pantalla, pero no sabemos si está actuando, si se está moviendo, es decir, si está participando activamente de las actividades que nosotros estamos proponiendo. También valorar los procesos y los logros personales y los grupales que pueden ver, ¿no? Es importante que nosotros vayamos dando consignas de motivación y de reconocimiento a quienes están trabajando, mostrando y haciendo y participando activamente en la clase, o cuando están logrando avanzar en estos procesos de aprendizaje. Importante es favorecer el clima de respeto, flexibilidad y tolerancia. Aquí creo que hay unos puntos que por qué estoy tratando de entender. Yo tengo una hija que está en tercero medio y ella no prende pantalla. Y una de las cosas que sí está haciendo clases, porque yo la hago al lado mío, y me dice que no prende pantalla porque ya ha visto que algunos compañeros, como están haciendo clase con los de cuarto medio, empezaron a sacar fotos en los pantallazos cuando ellos tenían ejecución y después las subieron a redes sociales. Eso debiéramos nosotros evitar, y ahí está lo que es el clima de respeto. Porque muchas he visto, no sé si en todos, espero que no les esté pasando lo mismo, que muchos evitan ahora el mostrarse o no hacerlo por evitar la burla. Entonces ahí es importantísimo, sobre todo en este proceso de confinamiento, mantener este clima de respeto, ser flexible, porque a veces yo lo entiendo, yo a veces estoy haciendo clases y puras pantallas negras, es también desmotivante y poco valorado lo que nosotros estamos haciendo como esfuerzo como profesores, pero sí que debemos trabajar con lo que es la tolerancia tanto nosotros como hacia los niños para poder ver, porque sí o sí algunos chicos pueden tener un poco más lento su proceso porque no estamos nosotros en una supervisión directa hacia ellos. Respetar la privacidad y la aceptación de los otros, que ya está asociado a este clima de respeto, y un espacio de manifestación para las emociones. Muchos de los niños, nosotros estamos viendo ahora que a veces el simple hecho de uno prender la pantalla, uno le da el nombre, o uno lo ve, ellos empiezan con alegría a hablar, a decir, y si de repente se presentan, a mí me tocó acompañar a mi sobrino en una de las clases, que está en segundo básico, y en realidad yo tenía que estar silencio, silencio, porque al final yo no sé cómo la profesora pudo hacer su clase de lenguaje, porque fue una de las primeras, y todo lo único que decía, saludándose con los amigos y todos prendiendo micrófono para saludarse. Dar ese espacio a las emociones. Recuerden que los niños tampoco se han visto con sus amigos, y eso es una de las cosas que ellos más valoran de la escuela, compartir con el otro. Y yo creo que eso es lo que les está haciendo falta, o más necesitan, compartir con otro niño sus vivencias y ver a sus amigos. Y ahí nosotros vemos todo lo que es la promoción de habilidades sociales, emocionales y resiliencia. En este espacio de confinamiento, y es el desafío que estamos teniendo, es cómo trabajamos las emociones. Cómo hacemos que el niño, especialmente los más pequeños, puedan identificar sus emociones, o que las restrinja o no, y aprenda a gestionarlas, y autocontrol respecto a sus emociones. Hay varios autores que señalan, especialmente algunos psicólogos, que dicen, esto estaba especialmente lo que habla de Daniel Goleman sobre lo que es la inteligencia emocional en los niños. Él dice que si un niño aprende a temprana edad a controlar, a identificar y a controlar y gestionar sus emociones, va a ser un adulto feliz, porque va a tener
un buen control, un buen trabajo para todos los desafíos que pueda tener en la vida futura. Y este control de emociones o el trabajo o los objetivos relacionados a las habilidades emocionales tiene que ver con estas habilidades sociales. Porque si yo puedo reconocer que tengo el derecho de enojarme, también tengo que darle el derecho al otro a enojarse. Y debo respetar esa situación. A eso va un poco apuntando lo que son estos objetivos relacionados a la gestión y el control de las emociones, especialmente por el desarrollo personal y las tomas de decisiones que puedan tener ellos en distintos ámbitos de su vida, tanto ahora como niñez o la adolescencia, especialmente por los cambios que puedan tener los adolescentes, y a futuro como adultos. Y otro que nosotros debiéramos contribuir y que se nos pide mucho es el modelamiento que como profesor podemos tener. Como este modelamiento deberíamos estar asociado principalmente a mediadores del aprendizaje. Y esto, mediador de aprendizaje, me gusta mucho lo que establece acá, lo que es el aprendizaje situado. Que muchas veces uno habla el aprendizaje situado, pero no lo contextualizamos. El aprendizaje situado tiene que ver con la realidad que tiene cada sujeto, cada niño, cada curso, cada escuela, cada comunidad. Es decir, el estudiante, si yo soy un mediador, voy a tener que ajustar estos contenidos, estos objetivos que le estoy planteando a los niños y adolescentes para que él lo lleve a su vida y sea significativo. ¿Y cuándo le da una significancia? Cuando él lo contextualiza a su propia realidad, a sus intereses y a su propia valoración. Y aquí es donde nosotros muchas veces decimos que, o a veces cometemos el error, no quiero criticar, pero muchas veces a nosotros pasamos un contenido para un objetivo. Y ahí es donde nosotros debiéramos, se nos pide o nos están enseñando, solicitando ser innovadores o diferentes, utilizar estrategias interactivas, pero a veces un objetivo de aprendizaje no es necesario hacerlo con una sola actividad o con un solo agente, porque un niño puede aprender quizá la lateralidad, no solamente haciendo deporte o actividades del ámbito deportivo, sino que también con las danzas folclóricas, con el baile o con otra actividad que pueda ser importante para él. Y ahí está ese aprendizaje situado. Y estos, ambos, ¿cierto? Cuando él ya contextualiza, apoya, internaliza estos aprendizajes y nosotros ayudamos al desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, tenemos a un sujeto que pueda tener una mayor resiliencia, especialmente, como digo, en estos nuevos desafíos que estamos teniendo de vivir en confinamiento o a futuro que vamos a saber qué va a ocurrir o el impacto que esto va a tener en nuestra sociedad y especialmente en los niños. Y aquí vienen dos grandes cuestionamientos que nosotros podemos tener. Primero, ¿cómo implementamos los objetivos priorizados? Y segundo, ¿cómo evaluamos a los estudiantes a partir de estos objetivos priorizados? En cuanto a cómo implementar los objetivos priorizados, acá yo les dejo toda la ayuda que nos está brindando el Ministerio con sus orientaciones para la implementación de la priorización curricular remota y presencial. Acá tenemos los objetivos, ¿cierto? O las bases curriculares ajustadas a la priorización curricular. Nos dieron estas fichas de trabajo para apoyar la implementación en cada uno de los cursos y además también nos dan sugerencias de actividades. Todo esto nosotros lo podemos encontrar en todo lo que es Aprendo en Línea. Es decir, no nos han dejado solo con este desafío de cómo implementarlo. Pero yo me quiero centrar en el segundo gran desafío, que es cómo evaluamos a los y los estudiantes en este nuevo escenario. También recordar que la evaluación debe ser una actividad sistemática, debe estar integrada al proceso educativo, tener en cuenta las diferencias individuales, debe utilizar diferentes o distintos medios de evaluación, quali, quanti, yo le decía registro anecdótico, puedo tener una bitácora, puedo hacer
pautas de observación, rúbricas, etc. Importante, debe ser informada, el estudiante debe saber cuándo va a ser evaluado y cómo va a ser evaluado, y los indicadores por los cuales va a ser evaluado. Y finalmente, dialógica y comprensiva. Aquí debo dialogar con el estudiante para que él sepa y que la evaluación no se transforme solamente en la calificación, en un aspecto punitivo, sino que se transforme en una oportunidad de aprendizaje para el niño. Es decir, que yo pueda decirle en qué se equivocó, cuánto le faltó para lograr, qué debería mejorar y qué debería hacer futuro, y que él también me pueda explicar qué sintió, qué le pasó, por qué no pudo lograr. Y ahí hacemos esta concientización y esa metacognición que pueda tener el niño para ir siendo, insisto, la evaluación una nueva oportunidad de aprendizaje. Profesora, 2 minutos, Creo que me voy a pasar, Carlos. no se preocupe, Ya. dele nomás. En cuanto a las normas del decreto 67, que es uno de estos procesos, tenemos principalmente el artículo 2, que habla, importante, dos conceptos clave que nos dice y nos hace la diferencia, lo que es calificación y lo que es evaluación. En lo que es calificación, nos dice inmediatamente que es representación del logro del aprendizaje a través del proceso, obviamente, evaluativo, y debe transmitir un significado compartido respecto al dicho aprendizaje. Acá lo otro que puede ser mediante un número, un símbolo u un concepto. No nos dice solamente cómo debe ser esta nota. Y la evaluación, tres aspectos importantes, son liderados por los profesionales de la educación, en este caso nosotros los profesores. Nos permite obtener, tanto a los estudiantes como a nosotros, nos permite obtener e interpretar información sobre el aprendizaje, es decir, el proceso que se vivió de aprendizaje. Y lo importante, insisto, adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza o de aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes. Respecto del artículo 3 del decreto 67, dice que los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación, a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo, transparente y de acuerdo al reglamento del establecimiento. Y aquí es otro punto importante que los insto a que ustedes puedan trabajar después, no lo voy a tocar ahora, pero es cómo organizar y estructurar un reglamento de evaluación en nuestros colegios. Y en el artículo 4 dice que el proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, puede usarse de forma formativa o sumativa. No me voy a centrar en los sumativos, sino que en el desafío que yo les decía, este nuevo desafío de lo que es la evaluación formativa. Y ya se está transformando, ¿cierto?, como en el bestseller que tenemos nosotros ahora en educación. Y la evaluación formativa, de acuerdo a la unidad de currículum y evaluación del Ministerio, dice que tiene tres instancias importantes. Nos permite señalar hacia dónde vamos, cómo podemos seguir el proceso de aprendizaje o este proceso de enseñanza, y dónde estamos en ese proceso específico de acuerdo a la meta y al objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Entonces, también nos dice acá que la evaluación formativa, con este contexto que decíamos, ¿cierto?, que la evaluación formativa debe estar integrada en al proceso de la enseñanza, nos da la definición que la evaluación formativa es toda aquella actividad o proceso de evaluación cuyo objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la evaluación formativa no es solamente aplicar por aplicar para saber qué está, sino que es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese es el objetivo de la evaluación formativa cuando nosotros la intencionamos dentro del proceso de enseñanza que estamos realizando. Y aquí, ¿qué permite o qué rol cumpliría la evaluación formativa? Primero, el niño logre ser consciente de lo que está aprendiendo,
que el niño logre su capacidad de autorregular su aprendizaje y obviamente para nosotros como profesores la diversidad de canales de feedback o retroalimentación que podemos utilizar para darles esta oportunidad de autorregular el aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo a Heritage, y esta es una adaptación que hizo la unidad de currículum y evaluación del ministerio, da el ciclo de la evaluación formativa, ¿cierto? Lo primero que tengo que saber, lo que decía el niño, ¿qué se espera de él? ¿Cuál es su objetivo y cuál es la meta que él debiera lograr? Después yo le tengo que decir, de esa meta, cuáles son los criterios por los cuales yo voy a ir evaluando su progreso. Voy a ir durante, ya empezamos en el proceso de trabajo de enseñanza, durante todas las sesiones que ya hemos dicho que va a durar nuestra unidad, voy recolectando información del desempeño de cada niño y del grupo en general. Voy a interpretar esa evidencia y después voy a identificar las brechas que hay en los aprendizajes. Y lo más importante, después de identificar, debo retroalimentar al estudiante en decir cómo está frente a esa meta y específicamente a través de los criterios. Ajusto la enseñanza, es decir, le doy la oportunidad para que él haga un ajuste a su aprendizaje y además a mí me permite yo hacer ajuste a estos procesos a las actividades, a los materiales, a las estrategias que estoy utilizando. Y eso me permitiría a mí ir cerrando esta brecha de aprendizaje. Recuerden que la brecha no es así relacionada de un estudiante frente a los otros, sino que del estudiante frente a la meta propuesta, al objetivo propuesto. Y aquí me gusta mucho recordar 3 principios básicos de la evaluación formativa: el ejercicio o la ejercitación, la transferencia y el refuerzo. El ejercicio tiene que ver un poco con la dosificación que yo le voy a dar, es decir, cuántas repeticiones de la actividad, de la tarea, de ensayo, de la coreografía, de la destreza, del fundamento técnico necesita el niño para ir concientizando y aprendiendo y logrando los movimientos. Muchas veces, no sé si cuando siempre el profesor de voleibol, Víctor Torres, nos decía, no se le ocurra a usted hacer que un niño haga un golpe de dedo y decirle 30 golpes de dedos contra la muralla, porque los 5 primeros lo hace bien y los otros 25 mal. ¿Y qué va a quedar en la conciencia del niño? Las últimas repeticiones que hizo, es decir, la ejecución errada o tergiversada del movimiento. Entonces ahí tenemos que saber cuánto dosificamos, cuántos ejercicios le decimos que repita, cuántas veces tiene que hacer cada una de las actividades. La transferencia, aquí es importante y está asociado con lo que hemos dicho un poco de identificar, ¿de cierto?, de la evaluación, lo que cumpliría el poder hacer este diagnóstico, es decir, qué conductas tiene o qué vivencias tiene el niño anteriores o con contenidos similares que le permita transferir ese aprendizaje a este nuevo. Recuerden que nosotros un conocimiento o este aprendizaje no es de generación espontánea, es modificar otros patrones, perfeccionar unos patrones que él ya tiene. Conocimiento, juntarlo, como yo no les digo a ese estudiante, métalo en la juguera y el niño lo va a mezclar y le va a salir este nuevo aprendizaje. Y eso tenemos que utilizar la transferencia, las vivencias que él tiene para este nuevo desafío que le estamos proponiendo. Y lo más importante para mí, considero, es el refuerzo, que está asociado al feedback. ¿Cuántas veces? Y este feedback oportuno y claro que se le tiene que dar al niño y el refuerzo está asociado a 2 áreas. A lo correctivo, es decir, de señalarle al niño que está cometiendo un error, cuáles debiera ser, que él tome conciencia de cuáles son sus errores para que él vaya mejorando. Y el segundo tiene que ver con el refuerzo más positivo, es decir, alentarlo, motivarlo, darle ese pequeño elogio de que lo está haciendo bien, que está avanzando, que siga con su perseverancia, que siga con su esfuerzo
y eso va a permitir que el niño vaya siendo más perseverante en su ejecución. Y aquí es donde uno dice, Blasque, en el 2013 dice que hay un círculo de la tarea que nosotros como profesores no cumplimos, que tiene que ver con el refuerzo. Porque nosotros vamos a dar instrucciones para la actividad, él ejecuta la tarea, y después nosotros nos damos un refuerzo. Pero ¿qué ocurre? No sé, sobre todo los que hacen clases con niños más pequeños, ¿qué pasa cuando los niños han ejecutado? ¿Qué empiezan los niños más chicos? O primero a más pequeños. Empiezan, tío, míreme, lo hice bien, lo hice bien. ¿Por qué? Porque ellos necesitan cerrar ese círculo de la tarea con el refuerzo. Porque él tiene que saber si lo hizo bien, lo hizo mal, qué debe mejorar, cuánto debe trabajar, etc. Yo le doy el refuerzo, vuelve a ejecutar la tarea, necesita un nuevo refuerzo, vuelve a ejecutar la tarea, y viene después, y aquí donde digo cuántas veces ejecuta la tarea, tiene que ver con la dosificación que yo le debo decir. Al término de esta dosificación, o cuando usted pueda observar, porque esa dosificación no debe ser igual para todos, unos pueden ser mucho más rápido y otros un poco requerir más ensayo respecto a eso, después viene una puesta en común, al término de este proceso de evaluación. Y esta puesta en común tiene que ver con un diálogo reflexivo, es decir, que yo le pueda indicar y un diálogo, no solamente el monólogo que yo le explique al niño qué cosas tiene que hacer, sino que también hacerle preguntas que a él lo hagan reflexionar de sus desempeños, tomar conciencia de sus ejecuciones. Y este diálogo reflexivo va a llevar a que el aprendizaje sea un poco más significativo porque va a estar más, como decíamos, centrado, este aprendizaje situado a lo que él necesita, a sus intereses y a lo que él les va trabajando. En Educación 2020 dijo que hay un círculo de críticas que un poco se asocia a lo que yo les mencionaba recién de Blasque, que sería una felicitación, valorar el logro que está haciendo el niño y especialmente el esfuerzo que está haciendo en su desempeño, una pregunta para estimular lo que decíamos, ¿en qué aprendió? ¿Cómo está aprendiendo? ¿Qué me falta en mi esfuerzo, mi actitudes frente a eso? Y después yo puedo dar una sugerencia. Y ahí es donde yo me transformo en el mediador. Es decir, en decirle al niño, ¿qué te parece si haces esto? Me parece que pudieses sacar, ¿has intentado probar esto? ¿Crees que podrías hacer un poco más? Es decir, hacer sugerencia, no una obligación, sino que sutil, mediar este aprendizaje, no es positivo. Las líneas rectoras de la evaluación formativa, yo le decía principalmente es la objetividad, que tenemos que ser claros con los indicadores. El niño tiene que saber con claridad qué espero que logre y qué debe demostrarme en este proceso. Debe ser continuo, es decir, yo tengo que hacer este trabajo de aprendizaje, esta unidad como un ciclo y especialmente progresivo del trabajo. Debe ser, la evaluación formativa debe estar en coherencia con los objetivos planteados y no solamente en coherencia, sino que en progresión, como ya les comentaba, debemos permitir que el niño compruebe que está mejorando, que está logrando, que está llegando al éxito y así además debe ser de tal nivel de desafiante para que el niño se sienta estimulado a seguir mejorando, es decir, se motive por seguir aprendiendo. Y esta desafiante, debiéramos decir, cuando a veces nos proponemos, o como decía Muska Moston, que utilizar estrategias o estilos de enseñanza que a mí me permitan tener una misma tarea, pero con diferentes niveles de exigencia, para que el niño vaya probando en cuál está para él más cómodo, y a partir de eso ir haciendo más desafíos o haciendo una variación de las actividades para ir haciendo más desafiante, y eso vaya a estar asociado a la estimulación por el aprender. Como ya había comentado, el rol de la evaluación formativa, comprobar los logros, certificar los cambios en las destrezas y las habilidades que da demostrando a los niños este proceso de aprendizaje, me permite predecir comportamientos
y compromisos del niño y retroinformar al profesor y al estudiante. Ya para ir finalizando, una pregunta que siempre yo me he hecho y creo que ustedes también. ¿Por qué no puedo hacer que mis estudiantes se impliquen al máximo con el logro del objetivo propuesto? ¿Por qué? Yo digo, me hago todo, pongo actividades, diseños, son interesantes, son acá, que los busco, que hago actividades, trabajo con materiales, como algunos profesores a veces dicen, parezco, ¿cierto?, payaso, motivándolo, haciendo cosas, y así todo, no logro que ellos se comprometan con este objetivo. Entonces, no cuestionamos, yo digo que la evaluación debe ser compartida y democrática. Y eso me va a permitir, insistir, la autorregulación del aprendizaje del niño, de la niña, de los adolescentes. Debe ser democrática, es decir, yo puedo mediar en decir, bueno, ¿hasta cuánto? ¿Qué te puedo exigir? ¿Cuáles son los puntos a partir de los indicadores que yo digo, qué es lo que voy a determinar? Y también aquí un poco lo pongo asociado al otro punto de la autonomía. Debemos permitir y dar más espacio a que el niño sea autónomo en sus actividades, en ir haciendo modificaciones a su propia tarea, y eso va a permitir que él vaya autorregulando su aprendizaje, autorregulando sus emociones, conociéndose a sí mismo de lo que es capaz y hasta cuánto puede lograr y cuánto puede ir mejorando. Y eso está asociado a su metacognición. Y estas tres, insisto, me permite la evaluación formativa lograrlo. Porque hago que él sea consciente, reconozca sus errores, reconozca sus capacidades y sus limitaciones. Y eso le ayuda a autorregular su aprendizaje y sobre todo a su propia autonomía como persona. Y aquí yo insisto, ¿cómo puedo darle la oportunidad para que ellos puedan controlar su proceso de aprendizaje? Y aquí vemos los criterios consensuados que nosotros podemos tener. Y ahí es donde hablamos de la evaluación auténtica. Y esta evaluación auténtica, como dice López en el 2013, permite evaluar diferentes capacidades y competencias en situaciones más reales o que tengan transferencia con la vida fuera del aula. Esta evaluación auténtica es lo que yo también se está llamando, como decía, permitir ese aprendizaje situado, contextualizado, a lo que es el niño, es lo que es su vida, lo que él considera que va a ser futuro. Yo tengo un sobrino que es un poco, tiene cierta trastorno Asperger, y nadie lo entiende, es mi regalón, y yo siempre les comento y les digo, si ustedes no le explican a Ferran ¿qué es eso? ¿Por qué tiene que hacerlo? Él no lo va a hacer. Y él siempre, a nosotros, cuando yo entendí eso, cuando él me decía, no tiene lógica, tía, no lo comprendo, ¿para qué? ¿Por qué? Y ahí lo mismo puede pasar con nuestros estudiantes. ¿Para qué me dice el profe que haga esto? ¿Para qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? ¿De qué me va a servir? Yo me acuerdo que en el colegio yo pensaba, ay, la profe ya está haciendo volteretas y cuando me caiga en la micro no voy a bajarme ni me voy a caer en voltereta, voy a caer de guata igual. Entonces ahí, cuando yo hago que el niño comprenda que lo que le estoy enseñando le va a servir para la vida, comenzamos con lo que es este aprendizaje situado para él y esta evaluación auténtica para que él pueda hacerla contextualizada y además, que a mí me gusta mucho porque es integral. La evaluación auténtica es cuando nosotros hacemos trabajar las emociones, la afectividad, la sociabilidad, lo cognitivo, a través de nosotros, del movimiento que nosotros esperamos trabajar con él. Y aquí viene una última, gran cuestionamiento, ¿cierto? Calvin en el 2009 dice que la evaluación debe permitir, especialmente la evaluación de aprendizaje formativa, debe mantener al estudiante en esta zona de aprendizaje, debemos lograr. ¿Por qué? Porque si hacemos actividades o hacemos procedimientos evaluativos muy simples, el niño se queda en su zona de confort y es porque él puede hacerlo.
O podemos hacer cosas tan complejas que lo llevamos a una zona de pánico. Y en ninguna de estas dos, ni en la zona de pánico ni en la zona de confort, el niño va a aprender. Y es aquí donde tenemos que saber cuál es la zona de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. ¿Cómo puedo identificarla? ¿Cómo sé yo cuál es esa zona de aprendizaje? Y les dejo un nuevo desafío para un próximo seminario, quizás, es hablar de la evaluación diagnóstica, que es una de las que nosotros nos olvidamos también de la importancia que ella tiene para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes y especialmente un aprendizaje situado a través de una evaluación auténtica. Acá tienen muchos documentos que los cuales pueden revisar, que yo me basé para hacer la presentación. Y lo que es un eslogan muy grande para nosotros, estamos comprometidos con una educación pública y sabemos que debe ser un derecho para nuestros niños, y para nosotros como universidad pública es un orgullo poder contribuir con ustedes y pueden contar con nuestro apoyo permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Paula. Gran tema, ahí está mencionando. Creo que la evaluación ha sido el tópico central en todo este tema de pandemia. Ha costado mucho, hemos tenido que rearticularnos, innovar, repensar, volver a visualizar aquellos textos o papers que van más ligados también al ámbito integral de todo lo que son los niños y las niñas. Así que profesoras, profesora Joana, profesora Paula, agradecido. Y ahora vamos a dar espacio también para que aquellas personas que deseen realizar algunas preguntas o algunas reflexiones lo puedan hacer a viva voz para tener ya un acercamiento más cercano y si ustedes lo estiman. Si no, yo también voy a estar atento aquí al chat para poderles dar a presentar sus inquietudes. Así que desde ahora dejo micrófono abierto para aquellos colegas que quieran manifestarse, también les solicito de manera ordenada. Si me lo permiten, yo tengo algunas inquietudes. A lo mejor ahí voy a hacer el salto para romper el hielo. Primero, yo estuve hablando ahí con la profesora Joana Soto anteriormente y conversamos algunos temas que eran bastante importantes. Muchos de nuestros niños ya han sido contagiados por el COVID-19, ¿ya? Y nosotros como profesores de educación física, bueno, usted lo presentó, que otorgaba algunos beneficios para aquellos niños que tenían un componente FIT ya más avanzado. Pero quiero hacerle algún alcance porque yo sé que usted tiene la respuesta porque me la indicó, pero ahora vamos a darla de forma científica. Profesora, ¿cuáles son las recomendaciones que se otorgan en base a los estudios o evidencias que se tienen hoy en día referente a la actividad física de los niños que han sido contagiados por COVID-19? Gracias, Carlos, aunque no estaba planificado. Bueno, primero contarles que les voy a hacer un par de recomendaciones, pero que también logramos que una revista nos aceptara esto que les voy a contar y que además va a venir luego con un algoritmo para que puedan usar en sus clases. Pero lo principal es que si el niño o niña se contagió de COVID o estuvo con alguien contagiado, se recomienda que durante 14 días que haya finalizado el contagio, los próximos 14 días a 15 días ese niño no participe en actividades físicas de intensidad de moderada vigorosa. Solo que sea actividad física leve, ¿ya? O ligera, esta de 1.5 a 2.9 METs. Luego de los 14 a 15 días, ¿qué pasa? Y si se contagió o estuvo con alguien contagiado en contacto estrecho, lo que se recomienda es que el que estuvo en contacto estrecho pero no desarrolló ni los signos ni los síntomas, puede hacer actividad física, pero idealmente evitar la actividad física vigorosa. Si se contagió, presentó signos, síntomas e inclusive fue hospitalizado, les sugerimos que no les prescriban ejercicio hasta que lo vea un pediatra que evalúe
el funcionamiento cardiovascular, hematológico y renal, porque no sabemos aún cómo daña y cómo quedan los órganos de niños y niñas después de haber padecido COVID. Entonces, en ese sentido, la recomendación es súper puntual, que no realicen actividad física vigorosa. Pero eso es más o menos el 1% de los niños y niñas. Todo el resto no se ha contagiado aún. Por lo tanto, el resto sí debería ser actividad física de moderada a vigorosa, porque en la medida que ellos entrenen vigorosa, se van a estar generando un factor protector para no desarrollar mayor inflamación si es que se contagia. No sé si se entendió la diferencia, Carlos. Puede ser que pueda haber sido un poco confusa o no. No, yo por lo menos quedé sumamente claro y agradezco también que haya tenido esa deferencia porque, y no quise ponerla en aprieto, pero yo sabía que nos lo habíamos conversado y que usted tenía alguna respuesta que a los colegas les puede servir y es una herramienta hoy importantísima a considerar y traspasándome también a lo que plantea la profesora Paula Magnier. O sea, qué importante es el conocer a nuestros estudiantes, contextualizar en qué momento están. Voy a también ahí a hablar acerca de más o menos cómo está funcionando la red DAEM de los Andes. Todos los establecimientos que pertenecen o están adscritos a la red municipal, desde las gestiones que le han hecho, se ha habilitado un chip para que los estudiantes puedan estar conectados. ¿Ya? Esto se le envió a los 14 establecimientos que están dentro de nuestra red. Por lo tanto, nos ha permitido a nosotros tener un mayor alcance. Tenemos que considerar que la mayoría de los estudiantes que pertenecen a la red pública presentan un alto índice de vulnerabilidad. Por lo tanto, hay algunas cosas que siguen segregando parte del proceso educativo. Y frente a ese escenario, profesora, bueno, nos hemos encontrado también nosotros como profesores analfabetos digitalmente y también algunos estudiantes y papás. Entonces, profesora, ahora usted, profesora Paula Magnier, bajo esa consigna, ¿cuáles son, como resumiendo esta gran ponencia, los tips que nosotros pudiésemos tener para abordar el proceso evaluativo que sea eficaz y que esté ligado al aprendizaje significativo de nuestros estudiantes? Gracias, Carlos, por la pregunta. Mira, una de las cosas importantes quizás que nosotros pudiésemos tocar ahora es, y el desafío es, como tú dices, cómo llegar con la evaluación a los chicos, cómo aplicarla. Una de las recomendaciones que yo puedo ver y que creo que no solamente por decirlo, sino porque he escuchado y he visto evidencia, es que se haga una bitácora de trabajo o un cuaderno, estoy diciendo un cuaderno de educación física o un cuaderno de campo para ellos. Que ustedes pueden ir diciendo, esta es la tarea, si el chico no se conecta, no tiene chico, le va entregando a ustedes, por ejemplo, guías de trabajo, hacer que él escriba, que él vaya viendo, que la vaya ejecutando y además él vaya comentando qué le pareció, qué sintió, qué pasó, por qué no la pudo hacer, qué estaba pasando en su casa, cómo lo está viviendo, que él reflexione con estas situaciones. Y lo importante es que si él lo hace digital o le llega a ustedes, es la retroalimentación. Muchas veces nosotros estamos haciendo pruebas, yo lamento que a lo mejor sea un poco referente porque lo que yo observo es lo que veo en mi hija, que les hacen prueba y les manda el ejercicio, la tarea, que ellas la hagan y después les diga cuánto va haciendo, más. ¿Cierto? Pero eso es fácil. Pero no reciben la retroalimentación. Yo le pregunto, ¿y qué te dijo la profesora con lo que hiciste? El video que le mandaste, ¿qué pasó? ¿Te dio? No, nada. ¿Y qué nota te sacaste? Me puso un 6. Me puso un 6. Pero ¿y en qué te equivocaste? No sé. Entonces, eso no puede pasar ahora, porque si se nos criticaba un poco antes, ahora no debe pasar. Insisto, por lo situado para que sea efectivo para el niño y sobre todo para que él tome conciencia. La evaluación es una oportunidad también de aprendizaje. Es una oportunidad de aprender en qué me equivoqué. De aprender, porque a veces cuando uno dice, no está el dicho ese de los errores se aprende, es así. Porque cuando el niño dice, pucha, me equivoqué en esto, ya tomó conciencia cuál fue el error y ya sabe que no lo debe volver a cometer,
o cómo mejorar su ejecución, o qué hacer para el futuro. Entonces, creo que dentro de lo que yo creo que la mayoría de los profesores ustedes lo hace, y por lo que tú dices, pueden tomar contacto, pero insisto, aprovechar este momento como para la evaluación formativa. El tomar, el hacer consciente al niño y hacer partícipe al niño de su proceso de aprendizaje. Eso en general. Se agradece, profesora. Bueno, tengo otra inquietud también para la profesora Joana Soto. Yo, bueno, he participado, soy fan de la profesora Joana Soto. Entonces, muchas de las ponencias que he hecho a nivel nacional e internacional, eh, ella ha hecho que nosotros, los profesores de educación física, podamos reflexionar en un punto que es sumamente esencial. Muchas veces nosotros calificamos por una ejecución en base a un ejercicio. Es decir, colocamos nota por los famosos abdominales. Si cumpliste sobre 20 abdominales en 30 segundos, nota 7, eres el mejor. Profesora, aquí para el Valle de la Concagua y para todos los que ustedes nos están visualizando, ¿qué opinión tiene en base a eso y cómo se articula en base, también después le dejo la pregunta, a la profesora Mañer? ¿Es un buen método hoy en día que nosotros estemos realizando este tipo de ejercicios como una pauta calificatoria? ¿Lo consideran pertinente? Dejo primero a la profesora Joana Soto y luego a la profesora Paula Mañer. ¿Te gusta meterme en problemas? Mira, la verdad es que me he ido dando cuenta que tanto la potencia aeróbica, que es el VO2 max, y que lo medimos con test como uno de los mejores test que está, que es el test de 20 metros ida y vuelta, o para la mayoría conocido como el test de naveta, o pueden usar Cooper, o pueden usar el test de la milla, etcétera. Lo que están evaluando es el consumo máximo de oxígeno. Y el consumo máximo de oxígeno depende de factores cardiovasculares, respiratorios, depende inclusive de cuánto hierro tiene ese niño y de cuánta hemoglobina. Por lo tanto, si yo califico a mi estudiante por cuánto tiempo hacen ese test, estoy poniéndole nota por sus factores fisiológicos. Es como que a ustedes los calificaran por cuánta insulina tienen en la mañana, por cuánta glucosa, y con eso le pusieran una nota. Por el lado de la pregunta de los abdominales muestran la fuerza del tronco. Es decir, yo, si a usted lo califico de esa forma, lo que le estoy poniendo es una nota si usted tiene adecuada masa muscular. Si, por ejemplo, a usted le duele la columna porque se balanceó con sus abdominales, yo debería ponerle un rojo, porque quiere decir que sus músculos abdominales no son capaces de soportar la postura. Y por eso significa que si yo evalúo la condición física y la califico, estoy cometiendo un error. Cuando la califico sin ningún otro contexto. Sin embargo, cuando puedo calificar condición física es cuando hago lo que dijo la Paula, evaluación diagnóstica de la condición física. Sé cómo llegan los estudiantes al colegio. Evalúo, calculo cuánto consumo de oxígeno tienen los chiquillos, porque no es solamente que yo diga que llegan al minuto 7 en el test de naveta. Significa que tengo que saber cuánto oxígeno consumieron, y eso, de una u otra forma, cuánto riesgo cardiovascular y metabólico tiene. Luego puedo hacer 4 semanas de entrenamiento, 8 semanas de entrenamiento de condición física, y luego puedo evaluar cuánto progresar. Si este niño o niña progresó respecto al diagnóstico, quiere decir que yo puedo calificar el progreso, pero no puedo calificar la condición física por sí sola. Entonces, ¿qué está evaluando? ¿Cuál es el objetivo ahí de la calificación? Es evaluar si el alumno entrenó en clase, y además, como también tenemos toda esta nueva forma curricular en la cual el alumno se hace dueño de su trabajo y él mismo se autoprescribe ejercicio, si es que él entrenó o no entrenó en casa. Pero yo no debería evaluar la condición física de manera aislada, porque es que es tan ridículo como que yo le pida, ¿por qué mejor no le piden un examen de hemoglobina a sus estudiantes y le colocan una nota? Si tiene más de 15 gramos de hemoglobina tiene un 7, y si tiene menos de 15 tiene un 4, porque el consumo de oxígeno depende de variables que son mucho más complejas. Entonces, de una u otra forma, ¿qué genera también eso? Y disculpa que me alargue un poco, pero lo que eso genera es que los niños y niñas, cuando están en su clase de educación física, la están pasando mal,
Por lo tanto, si nosotros les preguntamos a los adultos de 60 años o 50, por ejemplo, le decimos, ¿por qué usted es inactivo físicamente? ¿Por qué usted no se mueve? Ah, es que yo me acuerdo que el profe en mi clase de educación física, además de andar con tacos, la profesora o el profe de andar con terno, me hacía correr y me ponían nota por cuántas vueltas daba y me ponían nota por cuántos abdominales tenía. Por lo tanto, hacemos coerción con la clase de educación física y en vez de que los niños y niñas aprendan a amar el movimiento, nosotros los alejamos. Y la clase de educación física tiene las características que es el único lugar donde hay aprendizaje biopsicosocial y que de una u otra forma las experiencias motrices nos preparan para el resto de la vida y luego también nos generan o nos regalan la posibilidad de mantenernos activos a lo largo de la vida. Por lo tanto, yo sugiero evitar esas prácticas, de verdad son prácticas que ya hemos ido erradicando en muchos lugares, así que ojalá que tomen conciencia con esa idea. Esa es un poco lo que le agradezco a Carlos. El objetivo de la sesión no era hablar de condición física, pero sí engancha con lo que es evaluación y sí me pones en problemas como siempre. No fue la intención. Profesora Paula Mañer, ¿qué opinión? Tenemos dos consultas más en el foro, así que yo, una vez que responda la profesora Paula Mañer, se las voy a presentar a las expositoras. Bueno, como lo dijo la profesora Joana, principalmente los objetivos que nosotros planteamos es la mejora de los objetivos de aprendizaje que se tienen planteados, tienen que ver con el proceso que vive el estudiante para mejorar algo. En este caso, que sería o su condición física, o su condición cardiovascular, o su flexibilidad, es decir, algunos factores o aspectos de la condición física, ¿cierto? Estas cualidades condicionantes asociadas a ella. Pero yo no puedo evaluar, y ahí es donde cometemos muchas veces el error, nosotros no vamos a entrenar para mejorar el test. Porque ¿qué hacemos a veces? Cometemos que usted partió aquí, partió acá, y tomamos el test. El test motor o el test deportivo motor es el medio por el cual yo voy a verificar el compromiso que tuvo el estudiante, la perseverancia que tuvo el estudiante frente a su propio desafío de mejorar algo. El compromiso que tuvo, como ya decía la profesora Joana, y como te digo, si él hizo un programa o el profesor hizo un programa, yo voy a verificar la adhesión que él tuvo a su programa, la perseverancia, la persistencia que tuvo para entrenar, para mejorar. Y si yo voy a calificar, no debo, ya primero evalúo eso con mi diagnóstico, formativo, viendo el proceso que está, haciendo las correcciones que él pueda tener, dando la retroalimentación de lo que pasa, y después yo voy a hacer la evaluación sumativa y voy a verificar cuál es la diferencia, cuánto mejoró. Pero yo no voy a evaluar, como él decía, la mayor cantidad de abdominales que hizo. Tengo que estar evaluando esos aspectos de compromiso con él, con su salud, aspectos más valóricos, asociados a ese trabajo de la condición física que era mejorar para cumplir esa meta. Eso es lo que yo tengo que trabajar. Y ahí es donde nosotros vemos que hay la evaluación de la condición física principalmente, se presenta en estos enfoques evaluativos, que uno siempre dice que el enfoque evaluativo debería ser, lamentablemente, estamos acostumbrados que el enfoque de calificación para lo que es la condición física lo utilizamos en lo que es la evaluación psicométrica, ¿cierto? O normativa. Lo contrastamos con una tabla, porque dice que la tabla a nivel mundial o la tabla latinoamericana dice que si usted hace aquí y no cumplió esa tabla, está mal. O a veces podemos tratar de hacerlo un poco más edumétrico, ya frente al curso, algunas cosas más nacionales. Pero se sugiere que la evaluación de la condición física o de estos factores asociados a la condición física sea a nivel del enfoque clínico. Es decir, la autosuperación, la comparación del estudiante consigo mismo. Es decir, cómo yo partí a cómo terminó. Y ese trayecto va a estar asociado a estos aspectos que ya había dicho. La perseverancia, a la adhesión, al compromiso que él tiene. A eso yo debiera evaluar, calificar ese proceso y no necesariamente la condición, porque, como dice la profesora Joana, las situaciones fisiológicas de cada sujeto ya son diferentes.
Y la meta que yo le puedo proponer puede ser ahí conversada, dialogada. Si yo tengo un niño que hizo, no sé, pues estoy tomando 50 metros y lo hizo 50 metros en 6 segundos, el esfuerzo que él haga por bajar 5,59 va a ser tanto más grande que el que hizo 14 yo le pido que baje a 12. Entonces, eso también viene que yo pueda identificar cuánto le exijo a cada uno para mejorar desde su inicio, desde su diagnóstico. Y eso, compromiso de mejora, debiera estar, para hacerlo más auténtico, como dijimos, más contextualizado, es que sea dialogado con el profesor. Proponerle, ¿cuánto crees tú? ¿Cuánto te vas a ver? ¿Cuántas veces a la semana vas a hacer tu programa? ¿Qué tienes? ¿Qué has mejorado? Y quizá ahí hacer ese reporte. Eso, claro. Ese, profesora Paula. Tengo A mí dos me gustaría preguntitas. agregar algo. Por favor, A mí me profesora. gustaría agregar, por ejemplo, nosotros sí usamos, yo trabajo en investigación y una de mis líneas es condición física asociada a la salud. Y por lo tanto, nosotros sí, yo uso tablas, uso estándares para ver el efecto, cómo está la condición física respecto a la salud, para poder emitir un juicio en decir, esta condición física que presenta este niño o niña es potencialmente riesgosa para desarrollar insulinoresistencia, hiperglicemia, o esta condición física que tiene este niño o niño es la causa del sobrepeso u obesidad. Y ahí yo sí uso las tablas, pero ¿para qué las uso? Para poder de una u otra forma poder determinar la condición física, pero asociándola a salud. Y eso no es calificado, sino que eso tiene también una meta, y que es con Paula siempre conversamos, es cómo la condición física evaluada en las escuelas puede de un momento a otro conversar con los consultorios. ¿Para qué? Para que podamos atender a aquellos niños y niñas con la condición física más deteriorada, porque probablemente son esos los que ya tienen factores de riesgo de síndrome metabólico. Pero esa es la idea de evaluar condición física, y que es como que siempre conversamos con Paula y decimos, ¿cómo logramos que la escuela, sobre todo las escuelas municipales, converse el profe de educación física con la nutricionista, con el pediatra de los consultorios, y se produzca una información recíproca para que no lleguemos cuando tienen 40 años y cuando tienen su primer infarto, cuando ya hay que darles medicamento para la presión arterial, cuando ya llegamos 3 pueblos más tarde? Eso es un poco lo que quería comentar, por qué nosotros sí usamos las tablas, para qué se deberían usar. Se agradece la aclaración, profesora. Tengo dos preguntitas y con esto ya vamos a ir cerrando en honor al tiempo. Eh, una la realiza el profesor Fernando Castro y es más dirigida a la profesora Paula Mañer. Dice, en marco de la priorización curricular, según su visión, ¿qué fue lo positivo y lo negativo de esta? ¿Creen que faltó algo? Hola Carlos, Fernando. Mira, en mi opinión, yo como Paula Mañez, creo que la priorización curricular quizás debiera haber llegado un poco antes. Lamentablemente el ministerio fue muy reactivo en mandar las orientaciones cuando ya ustedes como profesores y nosotros también considero que ya estaba quedando el caos cuando recién surge esta priorización curricular. Eh, fue oportuna, no fue oportuna, perdón, pero sí necesaria para poder orientar el trabajo de ustedes en el colegio. Pero como yo lo explicaba anteriormente, la priorización curricular no es algo nuevo, sino que está centrado y poder decir, y los niveles de decisiones que se tomó es cuáles son los objetivos imprescindibles que deben lograrse ahora en este proceso de pandemia, y cuáles son los integradores que debieran ir permitiendo al niño volviendo a esta normalidad o esta presencialidad. Lamentablemente, si tú me preguntas qué falta, todo lo que para mí es importante ahora, lo que es la contención de los niños en la parte emocional, eh, pero eso no es que falte en la priorización curricular, sino porque no se ha dado mucho énfasis en las bases curriculares de lo que está acá. Esperemos que con esta nueva reforma o esta ley, no sé cómo al final cómo será, si el decreto lo que va a salir de la educación de las emociones, o la pedagogía o la educación de las emociones y a través de las emociones, pueda que modifique un poco ese proceso. Pero para mí lo que hace falta es ese punto relevante de lo que es
la contención y sobre todo para ustedes, profesores, porque para nosotros la universidad es igual, no tenemos esas herramientas o esas orientaciones ahora fuertes para poder contener a los estudiantes, dado también la situación de dificultad social y emocional que nosotros como profesores estamos viviendo. Entonces, es complejo esa situación. Y si tú me preguntas, yo creo que faltó eso, contención a los profesores, mayor apoyo, y aquí me van a colgar, espero que no haya nadie, lamentablemente los, ¿cómo decirlo sutilmente? Los malos comentarios u opiniones que ha hecho el ministro frente a lo que es la labor docente, que también eso ha hecho que la opinión pública no se reconozca y el esfuerzo que se está haciendo, porque ese esfuerzo lo estamos haciendo desde nosotros, de tu vivencia, de lo que tú estás viviendo, y poder además tratar de contener a los estudiantes. Por lo tanto, creo que ese punto a mí me hizo falta el mayor detalle en lo que es la priorización y el apoyo a la labor docente en esta edad. No sé si respondo tu pregunta, Fernanda. Yo creo también que debiésemos nosotros, bueno, nosotros como red de profesores de educación física también estamos pensando en cómo vamos a recibir a nuestros niños. Y ahí se toca un tema muy importante que usted nos invitó a reflexionar. ¿Cómo hacer la evaluación diagnóstica cuando nos encontremos en el regreso? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Vamos a seguir priorizando los mismos objetivos? ¿Vamos a centrarnos en el ámbito emocional? Y creo que desde ya, y aprovechando también que están algunos equipos directivos de las instituciones, es a eso, a que ya vamos pensando el reencuentro. ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a destinar? ¿Cuál va a ser el espacio que vamos a otorgar a nuestros niños y niñas? No solamente en el ámbito de la educación física, sino también en todos los ámbitos de las correspondientes a las otras asignaturas. Tengo otra pregunta que la realiza también un profesor, colega, ex UPLA, el profesor Cristian Espinosa, que ahí ya se sonrió porque me imagino que está impaciente por su consulta. Dice, para las dos profesoras, ¿qué opinan de incorporar a los integrantes de la familia en la actividad en casa? Pone él, por seguridad de los estudiantes menores y el tema emocional. No sé si gustaría responder, profesora Soto, y luego profesora Mañez. Bueno, nos parece que hay una cosa que es bien importante, ideal que los papás pudieran participar de este proceso educativo, sobre todo en las clases de educación física, y también porque para evitar que los pequeñitos se vayan a caer, se vayan a resbalar, los acompañan, es más fácil para el profesor poder corregir, porque además tienes que ver, tal como ustedes estamos viendo esta presentación, los profes ven así a sus alumnos, ven pequeños mundos en una pantalla. Hay muchos profes que están también dando sus clases con sus teléfonos, sé de profes que tratan de conectar el teléfono a la televisión, por lo tanto, que esté el papá y la mamá es un aporte. Sin embargo, para el papá y la mamá, muchas veces este participar implica un esfuerzo mayor, porque así como los que tienen hijos e hijas, les pasa que mientras están trabajando tienen que estar respondiendo multitask. Entonces, en la medida que los papás puedan participar, es maravilloso, porque además se genera que los niños tienden a repetir lo que ven de los papás. Entonces, si el papá se motiva y el papá es activo, existe una gran probabilidad de que ese niño o niña sea activo. Pero también hay realidades en las cuales los padres no pueden participar, o también, como ustedes saben, hay en muchos hogares que se sufre de violencia de género, y hay muchos padres de género masculino que no permiten que sus mamás se expongan por las cámaras. Entonces, muchas veces, cada niño tiene una realidad distinta, pero sí sabemos que la violencia de género hace que las mujeres no puedan participar tampoco, ni siquiera en estos procesos educativos. Pero emocionalmente es lo mejor que puede ocurrir, padres apoyando a sus hijos, padres y madres apoyando al hijo en actividad física, sobre todo las mamás, que son las que tienen las tasas más altas de inactividad física. Esa es mi opinión, no sé, Cristian, espero haberte podido contestar. Indica que así el profesor Cristian. Profesora Mañer. Bueno, primero, porque si no después me va a colgar del profesor Espinosa, si no saludo a mi querido compañero de la Universidad de Promoción en la UBRA. Así que primero un gran abrazo, Cristian. Segundo, frente a tu pregunta, creo que, como decía Joana, principalmente en la parte emocional, pero también
hacemos otro factor en lo que es involucrar al papá en los procesos de mejora del niño. Si el papá está contigo en la clase, no solamente por la parte de seguridad, sino que además él escucha y tú puedes decir y se escribe qué es lo que debiera mejorar el niño, vas a tener un apoyo y el papá va a ser también un rol importante en esta formación y apoyo formativo del niño, porque va a poder ver, y ahí es donde sí, quizás un poco más de trabajo para ustedes, y que es parte de lo que nosotros ya habíamos dicho, que el estudiante tenga acceso a la meta y a los indicadores, y así si el papá también te puede ser un ayudante en este proceso, en él ir acompañando, no solamente en la parte motivacional. Muchos profesores han contado que cuando piden que los papás empiecen a trabajar o acompañar a los niños pequeños, al final está toda la familia haciendo la clase con alguno, con el profesor, y eso afectivamente para el niño como hijo es un modelamiento a seguir. Si él ve que el papá trabaja, que el papá está con él, hace lo mismo que él, se divierte, no solamente los lazos familiares se van a relacionar de mejor forma, van a liberar ciertas situaciones, van a bajar la contención y el apoyo emocional en esto, sino que también podemos hacer, involucrar al papá y a la mamá en este proceso, o a los abuelitos con quien esté trabajando el niño, o con el que esté viviendo en ese momento, esté trabajando, que se involucre en el proceso de aprendizaje de su hijo y también comprenda la importancia que tenemos nosotros como asignatura. Porque sabemos que a veces los papás dicen, pero ¿cómo se saca un 2? ¿Pero cómo le están haciendo esto? Pero aquí si el papá entiende la importancia de la educación física en el proceso de desarrollo formativo del niño, ten por seguro que vamos a empezar a tener mayor presencia, mayor apoyo y mayor relevancia de la que estamos teniendo ahora, no solamente por pandemia, por lo que decía los niveles de obesidad o de deterioro de la salud que pueda tener, sino que de la relevancia que nosotros como asignatura tenemos y por qué estamos en el currículum. Eso. Se agradece, profesora Mañer. Dejo ya la última pregunta a la profesora Karen. Ella lo va a hacer de forma más presencial, así que Karen puede habilitar su micrófono para la duda. Hola, ¿me escuchan? Si se escucha, Karen. Ya, un saludo a las dos, Qué gusto las extraño mucho. Entonces, mire, yo le quiero hacer una pregunta a las dos, como especialista, así que, bueno, ¿cómo podríamos nosotros como profesores, y esta pregunta no la hago solamente para los niños en los colegios, sino que abarcando todos los rangos de etarios, desde de los chicos que están en prebásica hasta la gente adulta? Porque como profesor de educación física no solamente estamos dirigidos en los colegios, sino que abarcamos otros roles también, lo cual también es importante de tenerlo súper claro. Por lo cual me preguntaba, ¿cómo podríamos volver a diagnosticar a estos individuos después de toda esta pandemia, del punto de vista de salud, para volver a trabajar con ellos? Por ejemplo, yo trabajo desde pequeñitos, de niñas especialmente, chiquititas de ballet, que tengo niñitas de 3 años en adelante, hasta personas adultas que trabajo en minería, tengo personas arriba de 60 años. Entonces, me veo en un grupo muy amplio de edad y de actividad. Entonces, yo no puedo diagnosticar a una persona que trabaja en minería, estando con todos los factores de riesgo de salud, a una persona que tengo acá abajo, como un personalizado o un niño en el colegio. Entonces, eso me llama mucho la atención porque la pandemia ha afectado mucho. Entonces, tengo pequeños que hacen una actividad física hacia sus padres también, que los motivan, y otras personas que están ya con un riesgo físico y también se están preocupando de su salud. ¿Cómo lo podríamos llevar a ellos? Ahí a cualquiera de las dos profesoras que desee responder. ¿Parto yo, Paulita? No es fácil la pregunta, además, porque abarca varios grupos etarios.
Además, porque de una u otra forma, si la gente no practicó actividad física y luego también estuvo en comportamiento sedentario ininterrumpido, nos encontramos con una situación bien, bien complicada. Por lo tanto, lo que yo sugiero, y que también hemos estado validándolo en población escolar e infantil, es hacer en primera fase un cuestionario preparticipativo. Hay uno que es el cuestionario preparticipativo, el PARCU, que está en la versión para mayores de 15 años, en el cual se le hacen 7 preguntas a las personas y les preguntan si es que toman medicina para la presión, si es que le falta, al moverse rápido le falta el aire, si es que se ha desmayado. Entonces, de una u otra forma, uno rápidamente hace un screening y sabe si esa persona durante este tiempo, que son 6 meses, que son lo suficiente para alterar el metabolismo y la parte cardiovascular, uno hace un screening y sabe quiénes son los de riesgo. Y esos de riesgo necesitan ir, si te sale una respuesta, tienen que ir al médico. Y nosotros como grupo, como Universidad Playa Ancha, también Paula Mañer, una de las autoras, hicimos una adaptación de ese cuestionario. Y bueno, y también me ayudó, ahí está una de nuestras estudiantes, Anita Loyola, ella es una de las personas que también nos ayudó en la validación. Nosotros hicimos una adaptación de 7 preguntas, y con esas 8 preguntas les preguntamos algo muy similar, pero lo que nosotros tratamos de detectar en los niños y las niñas es si es que presentan o no presentan asma, porque aquellos que tienen asma son los que tienen más riesgo de desencadenar una respuesta no esperada con la práctica de ejercicio y con el retorno al ambiente escolar. De hecho, la mayoría de las personas cree que niños y niñas menores de 15 años pueden tener un evento cardíaco en la escuela, y lo más probable es que tengan un evento respiratorio y relacionado con asma. Es muy poca la evidencia y la cantidad de niños que han tenido un evento cardiovascular en el colegio que previamente no hayan tenido algo congénito. Pero sí es súper probable que un niño o una niña realice una reacción alérgica a algo o tenga asma. Entonces nosotros eso es lo que buscamos. Y la otra pregunta que nosotros incluimos es si alguien padeció o no padeció COVID. ¿Por qué? Porque COVID lo que está mostrando es que un buen porcentaje de las personas que sufrieron la patología, que se enfermaron, van a quedar con algún grado de discapacidad, alrededor del 20%, ya sea cardiovascular o respiratoria. Y como también menos de un año que la gente que tuvo la patología se recuperó, aún no sabemos. Por lo tanto, yo creo que eso es súper puntual, saber si tuvo o no tuvo COVID. Y si tuvo COVID, yo te sugiero que vaya al médico, que le hagan un chequeo cardiovascular, renal, hematológico, lo mismo para los niños, y de ahí uno empieza a prescribir. Y de ahí, bueno, puedes hacer algún test de condición física, de estos que son submáximos. Con los pequeñitos también hay varios test de condición física que uno puede hacer. Pero sí, yo sugiero primero cuestionarios preparticipativos, porque te van a hacer un screening barato, económico y muy rápido para saber quiénes son los que necesitan atención. Porque si no, si nosotros le decimos a la gente, todos tienen que ir al médico, lo único que vamos a hacer es retrasar la práctica de actividad física. Y la idea es que la gente no retrase la práctica, la gente necesita volver, pero necesitas volver de manera segura. Esas son mis opiniones, Karen, y mis ideas. Y un gusto verte, aunque sea por esta vía digital. Gracias, profe. Bueno, sí, me sumo, Karen, a verte, que estás bien. Así que un abrazo a la distancia. Mira, coincido perfectamente con la profesora Joana que lo más importante en esta etapa, lo que tú puedes hacer de diagnóstico es bajar la probabilidad de alguna dificultad durante la práctica del ejercicio. Por lo tanto, como ya te comentó, el poder hacer estos cuestionarios para primero detectar inmediatamente si alguno de ellos tiene con alguna problemática que necesita una supervisión médica o una autorización médica o un estudio médico antes de someterse a la práctica de actividad física. Y tanto en niños como en adolescentes y adultos. Pero en este caso, muchas veces uno piensa que los niños no es necesario preguntarle cómo se sienten, porque son niños, no le ha pasado nada. Pero sí, como dijo la profesora Joana, hay evidencia que si no lo padecieron, estuvieron, ya sabemos que con todo el tiempo que han estado en una conducta o una situación o en ambiente sedentario, creo que en algunos casos también con una ingesta excesiva de alimentos, si no es evidente,
va a ser si metabólicamente va a tener una situación de restricción o de consecuencia debido a esta situación de alimentación por exceso, que a lo mejor, insisto, si no se ve con subida de peso, pero dijo, como decía la profesora, puede que su porcentaje de grasa o de grasa visceral que está asociada a esta oculta pueda interferir en su respuesta. Y esa puede ocasionar un evento, en este caso respiratorio, y que pueda ser de importancia. Y lo mismo que también se ha visto, que en estos mismos espacios de tanto tiempo, uno está reaccionando, está apareciendo reacciones alérgicas a algunas cosas que se manifiestan, tanto alimentarias, que se pueden manifestar en situaciones respiratorias. Por lo tanto, es esencial que tú hagas este catastro primero de respuesta, de cuestionario, para saber y poder hacer, si bien los niños no contestan, pueden responder los padres, y lo otro, tú también hacerle preguntas a ellos. Primero, lo que nosotros vemos que la respuesta más simple que te dijo la profesora, que corra un poquitito y que después te vaya dando tu nombre, haciéndole preguntas al volver, observando cómo está respirando, observando si se detiene muchas veces, con pequeños juegos que a ti te permitan identificar las respuestas que están teniendo frente a ese pequeño estímulo. Y después, es ahí con los niños ir observando qué está pasando, pero el monitoreo que vamos a tener que hacer y un diagnóstico va a ser mucho más profundo para poder identificar algunas dificultades o el impacto que ha tenido en ellos esta pandemia, no solamente por haber vivenciado el COVID, sino que también por toda, como ya comentó la profesora Soto, todo lo que fue este ambiente de conducta sedentaria, y creo que también la alimentación en exceso o mala alimentación. Porque a veces yo, insisto, veo con mi sobrino su caja de chocolates y de colaciones se llena en un ratito, y yo creo que no alcanza a durar una semana, porque donde están aburridos no encuentran nada mejor, y muchas veces las mamás, que una papa frita, que una galletita, que se quede acá para que esté un poco más tranquilo, y sobre todo, no digo que es una retando a los padres, pero ya escapa a nosotros, insisto, esto del teletrabajo ha llevado a tener y promover ciertas conductas en la familia que no se hacían antes, pero ahora, por dar respuesta a esto, hay trastornos de sueño. Como dijo la profesora, mucho tiempo en pantalla a los niños ha hecho que ellos tengan trastornos de sueño o sueño cambiado, porque están más alertas en las tardes, tanto en pantalla, que hasta tarde que se quedan con la pantalla, que no duermen profundo, no duermen el tiempo necesario, y si han estado conectados, porque la conectividad les permite jugar y estar con los amigos después de las 8 de la noche, 10 de la noche, eso hace que obviamente duerman cada vez más tarde, se despierten cada vez más tarde y estén activos menos tiempo, porque están más tiempo durmiendo. Eso en general. Muchas gracias a las dos profesoras. Se agradece, profesoras, Karen, por la pregunta. Y ya para ir finalizando, profesoras, a ambas profesoras las invito a que puedan manifestarse, entregar algún mensaje ya final para toda la audiencia que tuvimos hoy, miércoles 26 de agosto. Así que les dejo el micrófono para que puedan hacer algún saludo especial si ustedes lo estiman conveniente. Esta vez voy a hacer yo primero. Primero, agradecerte, Carlos, por la gentileza de invitarme y considerarme en esta actividad. Para mí es un placer siempre poder compartir en estas instancias con profesores de educación física. Yo también me voy nutriendo de sus consultas, de sus experiencias, para poder también llevarlas a lo que nosotros podemos ver y contribuir en la formación en nuestra universidad. Volver a ver, leer a algunos que están acá, compañeros, exalumnos, colegas, todos, y que en serio para mí es una admiración para ustedes, mis gratas y felicitaciones por todo lo que están haciendo en el colegio por nuestros niños, por la contención y por sobre todo por el compromiso que ustedes están teniendo, por demostrarle a todos que los profesores somos mucho más que es ir a la sala y llenar o ir al patio y jugar. Somos, creo que dentro de todas las profesiones que están desenvolviéndose en esta situación, estamos realmente contribuyendo a todo lo que es la formación de los futuros ciudadanos y contribuyendo a una sociedad mejor y más justa.
Por lo tanto, mis saludos, mi compromiso para ustedes, mi correo va a estar en la presentación. Siéntanse con la libertad de escribirme, de pedirme ayuda o material si es que lo requieren. Y por supuesto, si necesitan contar con alguna nueva posibilidad de trabajar con ustedes en este medio de conversatorios, también. E invitarlos a los conversatorios que nosotros en la universidad estamos haciendo a partir de las mismas problemáticas, opiniones y de temas que ustedes nos están proponiendo. Muchas gracias por todo y que tengan una buena semana y por favor cuídense. Muchas gracias, profesora Paula Mañer. Usted también puede contar con los establecimientos de los Andes para futuras investigaciones en las cuales usted se esté inserta. Profesora Joana Soto. Bueno, después de las emotivas palabras de Paula y los agradecimientos y admiración y mi respeto a los profesores que están día a día en las escuelas y están con nuestros estudiantes, darle las gracias por escucharnos por más de 2 horas 39 minutos, por participar, también gracias por esos lindos mensajes, también hay muchos exalumnos que están acá y también harta gente de la UPLA, así que agradecida de la participación de todos y todas, y también volver a repetir algo que dice Paula, que a mí me gusta mucho, que nosotras por trabajar en una universidad estatal, somos también parte de la educación pública, y la educación pública está a beneficio del país, y nosotras como académicas de esta universidad estamos a disposición de los y las profesoras que día a día también están haciendo su quehacer. Así que la educación pública es un compromiso, y que nosotras con Paula, claro, desde la universidad también estamos comprometidas con el hecho de educar y de formar futuros profesores para que estos puedan contribuir a que la educación física día a día vuelva a retomar el sitial que merece, y también desde la perspectiva de educación física y salud. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Claudio. También para mí un orgullo volver a hablar en mi ciudad, en mi valle, así que también contenta, y desde un punto de vista emocional también tiene una relación distinta. Así que muchas gracias. Se agradece, profesora. Bueno, invito ahora a todos los participantes, a todos y todas las participantes, a ver si podemos activar la cámara para tomar la fotografía de finalización de este primer seminario, la cual vamos a estar publicando. Les vuelvo a reiterar que vamos a enviar todo este material a sus correos electrónicos desde ya a nombre del DAEM de los Andes, del Liceo República Argentina, y también Jorge ahí, no sé si Jorge Guzmán también nos quiere dar unas pequeñas palabras también para el cierre, uno de los patrocinadores de este tipo de iniciativa. Gracias, Carlos. No, solamente reiterar los agradecimientos y felicitaciones a Joana y a Paula. La verdad que son exposiciones muy centradas en lo que obviamente el estudio y la investigación, pero además también muy motivadoras y que nos dan muchos desafíos. Así que muchas gracias. Me quedo con las palabras de la profe Paula, que por una parte decía aparte de todo, siempre preocuparnos del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de nuestro estudiante, que es importantísimo, sobre todo en este tiempo, y también con las palabras de la profesora Joana, que decía tratar de incentivar a amar el movimiento, y creo que ahí está la clave en ese sentido, puesto que como país todavía no comprendemos de que si ponemos todos los esfuerzos en poder tener algunas medidas preventivas, como en la cultura deportiva del moverse, la actividad física, la recreación, el juego, el ocio, no estaríamos gastando tanto en enfermedades, así que es un desafío para todos nosotros. Así que muchas gracias a todos los asistentes por mantenerse por estas más de 2 horas y media, se nota que estuvo muy entretenido todo, así que invitados también a los programas que estamos realizando como Dirección de Deporte y Recreación, que apuntan a al mismo objetivo, a través del Facebook Deporte y Recreación UPLA, con 9 programas que tenemos en este momento que apuntan netamente a la salud emocional y también a mantenerse activa en este tiempo de pandemia para toda la familia. Así que muchas gracias, invitados todos también. Gracias, Jorge. Ahora sí, ya para ir dando el cierre, voy a solicitarles que puedan activar sus cámaras para tomar la fotografía de rigor, así que ya tienen los últimos segunditos para verse más hermosos, más hermosas de lo que son. Y comenzamos. Voy en 3, 2, 1 a la primera sección. Muy bien, espérenme un momento. Segunda sección. 3, 2, 1. Perfecto. Hoy, estimados colegas, estimados académicos,
compañeros de trabajo, equipos directivos, por favor, dejarlos invitados para el próximo seminario que vamos a tener el mes de septiembre. De aquí, de acuerdo a lo que nosotros hemos organizado como Red de Profesores de Educación Física del Valle de la Aconcagua, específicamente también de la provincia de los Andes, nos hemos comprometido a tener un seminario todos los meses, de aquí por lo menos hasta noviembre, así que están cordialmente invitados. Agradecemos la participación, el tiempo que nos acompañaron. Voy a utilizar el nombre de Claudia Regada porque tuvo que asistir a otra reunión, y espero que todo esto haya contribuido a todo lo que es nuestro quehacer pedagógico. Saludos, cuídense mucho y estamos en contacto. Chao, chao. Chao, chao, Gracias. cuídense. Un placer. Chao. Chao, gracias, que estén bien. Chao, gracias. Igual, Chao. cuídense. Gracias. Monstruo, Cristian. Los máster. Cristian, mucho. Muchas gracias a ustedes, profe. Gracias. Carlito, extraordinario. Dijiste muy bien, Carlito. Hola, Seba. Hola, Buena, Sebita. Cristian. Monstruo. Cuídense. Otro. Hermano. Chao, Pauli. Chao, Joana. Saludos a todos, Gracias. gusto verlos. Gracias. Gracias por los conocimientos. Gracias. Hola. Gracias. Saludos, Jorge. Muchos años. Grande, Gurú Gallardo. Chao, Maribel. Chao, Carlito. Saludos. Chao, chao. Guayabito del Pinar, papi. Eso, ¿qué pasa, por allí? Guayabito de Pinar. Guayabito. Buena, Dani. Eso es. Chao. Cariños. Cariños.